Bien, pues bueno, vamos para allá. Es el 9.2. Es un motor eléctrico. Vamos a resolver ese. Es un motor eléctrico y tiene un disco solidario en la punta, de manera tal que aquí tiene un giro, y aquí tiene otro. Entonces es la combinación de ambos giros. Hay aquí está un ángulo fijo. Entonces, en este caso, tiene el ángulo de entregado fijo y tiene dos movimientos que tienen una velocidad angular constante. Esto es 60 y omega sub 0 es 120, lo mismo, constante. Entonces siempre, al hacer velocidades constantes, pues nos eliminamos la parte de aceleración tangencial, lo que reduce la complejidad. Y este es similar al 9.1 que se hizo, entonces podemos tomarlo también como referencia en la parte de aceleraciones. Entonces, esto va a estar girando y lo que se trata es hallar velocidad angular, aceleración angular, conos, velocidad de aceleración de punto A en lo alto. Voy a enfocarme ahora en la velocidad de aceleración de punto A. Vamos a enfocarnos con ese, que va a ser similar al que resolvimos la clase pasada. Entonces vamos. Vale. Vale. Entonces, la combinación de teclas. Ahora estoy confundido. Bueno, vamos a comenzar porque si no, después lo pongo. Vale, entonces, vamos a comenzar con el esquema. Básicamente, lo que tendremos es algo así. Entonces, y aquí hay un giro constante. Pues aquí hay la parte esta de la barra esta y aquí hay un disco. Y aquí está el punto A. Y aquí entonces, acá hay un mega sub 0. Básicamente lo que se tiene. Y aquí, los 30 grados fijo. Entonces, vamos a calcular primero lo que sería los ejes. Vamos a definir también los ejes. ¿Cuáles ejes estamos hablando? Entonces, van a haber unos ejes principales y unos ejes después que van a ser los ejes, unos ejes alternativos para la referencia. Entonces, regularmente, en parte de la complicación empieza también cuando se tienen esos dos ejes que se llaman de manera similar. Entonces, aquí, por ejemplo, si tenemos, regularmente los principales se pueden llamar con mayúsculas. Se ponen estos dos para diferenciarlos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Cuando tenemos X, Y, Z, entonces tenemos un segundo eje alrededor del cual se está girando el componente. Y en este caso, lo que haremos, lo llamaremos el eje J. Sí, hay dos. Entonces, aquí tenemos los ejes principales y después vamos a tener un segundo eje
alrededor del cual gira el disco. Entonces, si nosotros vemos aquí, hay X, Y, Z. En este caso Z. Es X, en este caso Z, Y y X. Y el X... ¿dónde está? Aquí está. Vale. Y el X, como tal, sería algo así como esto. X sería el X, sería algo así como esto. Y ahí, en la Y, aquí lo voy a borrar ahora para poner solo lo que se vería de la vista. Viéndolo lateral. Entonces aquí tenemos la X y aquí habría otro eje que sería el Z minúscula. Entonces tenemos uno mayúscula y otro minúscula. El mayúscula es el principal y los otros serán alrededor de cuál está ocurriendo el giro en el cual vamos a analizar. Y aquí está el punto A. Entonces, por lo tanto, entonces una de las cosas es los vectores en los cuales la relación de los vectores con los cuales se tiene estas velocidades. Entonces, tenemos el omega sub 0 aquí. Tenemos el omega en mayúsculas por el otro lado. Si nosotros vemos las velocidades, la velocidad en A sería la velocidad de arrastre más la velocidad relativa, y en este caso del arrastre sería la que vendría debido al giro del eje principal. El eje principal es aquel en el cual hay un giro y el segundo eje sería el eje en el cual hay el segundo giro. Entonces, ¿qué significa? Que si el principal lo paramos, el otro va a seguir teniendo la rotación, que ese sería relativo. Entonces, ahí si vemos aquí estos dos, por ejemplo, aquí tendríamos el omega mayúscula y aquí el omega sub 0. ¿Y qué significa? Si parásemos el omega mayúscula, el relativo seguiría dando vueltas. Entonces, eso es lo que significa. Entonces, por eso, aquí, a ver. Aquí cuando... Aquí... Bueno, aquí está. Entonces, aquí donde dice, tenemos dos, eje fijo, que solo rota, será eje de precesión, y el eje X, que además de rotar, también gira alrededor de eje Z, que es un angular. Entonces sería el eje de sucesión, son los nombres técnicos, precesión y sucesión. Entonces, si nosotros vemos aquí, pues podemos ver que en uno de los casos, si paramos el omega sub 0, el otro seguiría dando vueltas. Pero si paramos el omega mayúscula, el omega sub 0 seguiría dando vueltas. Entonces, ¿cuál de los dos tiene la suma de dos movimientos? ¿Y cuál de los ejes tiene solo un movimiento? Esa es la manera en la cual correspondería para definir cuál sería de precesión y cuál de sucesión. Y entonces, aquí tenemos, ¿está? Y entonces aquel que sería de precesión, el que solo tiene un giro, es el que correspondería al de arrastre. Y el otro sería el relativo. Ese es el concepto. Vale, entonces, ¿cómo tenemos los valores? Entonces, cuando tenemos los valores es, si nosotros vemos esto en 3 dimensiones, más o menos intentamos verlo en 3 dimensiones. Esto sería algo así como las 3 dimensiones. Y de repente aquí tenemos el punto, el otro eje. Y aquí el punto A. Debido
al de velocidad de arrastre, que es por la omega mayúscula. La omega mayúscula va en este sentido. Entonces, ¿hacia dónde va a ser esa velocidad lineal? Es una velocidad lineal. Si esto gira en ese sentido, la velocidad en A sería también lineal y estaría hacia atrás. Esa sería la de arrastre. Y si nosotros viésemos el otro, entonces, aquí lo estoy separando en dos. Este gira. Entonces, esa velocidad lineal, ¿hacia dónde iría? ¿Hacia atrás de la pantalla o hacia adelante? ¿Cuál es su eje de rotación? Su eje de rotación es la Y pequeña. Entonces, si estamos analizando el punto A, la velocidad lineal de este punto iría hacia atrás o hacia adelante. Saldría hacia nosotros. Sería punta de flecha. ¿Por qué? Sí, sí. Pero porque estamos separando en dos. Estamos viendo solamente estamos viendo cuál es el efecto de uno y cuál es el efecto de otro. Entonces, por eso, y porque el punto que estás analizando es el punto A. Exactamente, si hubiese estado en el punto A, en la parte inferior, estaría hacia atrás e iría en el mismo sentido que la velocidad de arrastre. Depende del punto que estás analizando. Y ese punto A, en vez de estar en la parte superior, estuviera en la inferior, sería hacia atrás, exactamente. Vale. Y si estuviera en la parte de adelante, iría hacia abajo. Y si fuera en la de atrás, iría hacia arriba. Vale, como lo miramos justo en ese punto. Como estamos en ese punto, por eso, vale. Y por eso se da la coincidencia de que ambos van en el mismo sentido, pero así, no aquí contrario. Ambos van en el mismo sentido, pero contrario. Velocidad debido a omega 0. Entonces, esas velocidades lineales, la manera como se calculan del punto de vista de matrices, es un producto cruz. Entonces, la velocidad de arrastre es igual a la inicial, que en este caso el eje 0 no se mueve. Entonces, si se estuviese moviendo, también se sumaría. Y entonces es la velocidad angular que se tiene más la velocidad angular que corresponde al vector. Más producto cruz, vector de posición. Entonces, cuando se da el vector omega cruz, vector de posición, entonces se puede obtener cuáles serían el valor. Ahora, aquí hay un detalle. ¿Cuál sería el vector de posición OA? ¿Cuál es el eje? Entonces, aquí tenemos... Claro, entonces ahí depende de cuál es el eje que estemos usando. Claro, entonces, el sentido de coordenadas que tú des en I y en J es lo que define cuál es tu eje de coordenadas principal. Si tu eje de coordenadas principal, en este caso, estamos hablando de las que son mayúsculas, entonces tendríamos que darle el dato que corresponde a ese sistema de coordenadas. Entonces, el sistema de coordenadas al final es lo que va a dar los valores relativos. Entonces, aquí. Exactamente. Entonces, aquí tenemos los datos que tenemos. Tenemos OC 250. Tenemos CA 125. Entonces, sí, pero ahí tienes dos valores. Entonces, lo que tú tienes que hacer es cuál es la distancia que está sobre el eje J y sobre el eje K, dentro de cada uno. Entonces, aquí sería más o menos el equivalente. Entonces, vamos a ver. Entonces, tenemos
En OA, los datos que tenemos son que tienes 250, ahí cómo está, 250 y 125. Del centro a C, 250, y de C a A, 125. Y aquí tienes 30 grados, y este es 0. Entonces, hay que sacar cuáles es las distancias que corresponderían entre 0 y A. Si tú lo haces 250 y 125, que lo puedes hacer así, ¿en qué eje de coordenadas estarías trabajando? ¿En el que está en mayúsculas o en el que está en minúsculas? El que está en mayúsculas. No. Si pones 250 y 125, esto sumaría los 30 grados más. Sí, pero mira, el problema que hay aquí es, si tú pones 250 y 125 en este momento, estarías tú tomando los ejes pequeños, pero la velocidad de arrastre correspondería con respecto a los ejes principales. Por eso no sumarían los dos lados. Entonces, por eso lo que tú tienes que hacer es hallar cuál es el equivalente de este mismo vector idéntico, pero en estos dos, en Z mayúscula y en Y mayúscula. Entonces tú tienes que hacer exactamente lo mismo, pero aquí. Entonces cuando tú haces esto, las distancias que tienes son 0,154 por equivalencia. Tú tienes un vector. Si tú sacas aquí esa misma magnitud, la magnitud aquí es 0,279. Esto es 0,279 y tiene aquí un ángulo de 56 grados. Y entonces haces un nuevo triángulo. Y este nuevo triángulo, sí, primero haces un triángulo pequeño, luego saca los datos y después haces el triángulo grande. Y el triángulo grande es 26 más 30. Eso es lo que te estaba diciendo yo. Exactamente. Sí, exactamente. 56,56 y 0,279. Y entonces ya puedes sacar los dos dados. Entonces lo que estás haciendo es, estás hallando cuánto correspondería en dimensiones con respecto al eje de referencias diferente. Sí. Tú tienes uno. Tú tienes un valor 0. Y tienes aquí un punto 0A. Los datos que tú tienes son con respecto al Y pequeño. La velocidad de arrastre, omega, ¿dónde está? Omega está en el Z minúscula o en el Z mayúscula. Omega está en el Z mayúscula. Entonces, lo que tienes que dar son las distancias en Z mayúscula y en I mayúscula correspondientes. Entonces, usas las distancias que te dan de información para determinar el ángulo que tú tendrías. La distancia OA, con respecto a la Y mayúscula, es 26 grados. Es lo mismo, 0A, el vector 0A es el mismo. Lo único es cuál es el cateto y la hipotenusa, cuál es el adyacente y el opuesto con respecto a qué coordenada. ¿Dónde sacas el 56? Es la suma, el 30 lo conoces, sí. Y el 26,56 lo calculas. Y el triángulo ese. Entonces tienes dos triángulos rectángulos. Grados. Entonces, solo que primero haces el pequeño y será lo mismo. Y entonces por eso tienes dos. Eso lo entiendo. Cuando pasas a la otra baja. Entonces, claro, cuando tú hagas el producto cruz, tienes que
tomar en cuenta con respecto a cuál es la referencia que tú necesitas. Y la 56 para calcular el 0,154 es que hay ahí abajo. A 59, pero no le sumas los 30 grados. De baix. 56 amb 50. Sí, però estan dins, no? O és que és tot? No, tu fas el petit que et dona la grau 26. Llavors, Sí, com sí. ja tenies davant els 30, doncs els sumen els dos. El 56 és tot, no? Sí. Que és tan xiquitín, però això és que és Vale. igualment que és tan xiquitín, és tot. Sí, és tot, és tot. I IJTK. què fas? Calcules el cadet contigu Sí. per extreure el 0,54. Però no em dona a mi això. Bueno, después en Calma en casa lo haces y lo verificas. Vale, entonces, tú tienes IJK mayúsculas. El omega está en el Z mayúscula. Entonces, por lo tanto, sería 2pi aquí. Y los dos son 0, porque es con respecto a ese eje de referencias. Y el otro, entonces, usa las distancias que te corresponden a 0, 0,154 y 0,233. ¿Mm? Es la velocidad, porque te dan el dato. La velocidad es 2pi corresponden a 60 RPM. Omega es 60 RPM, que es 2pi radian. Y omega sub 0 es 120 RPM, que es igual a 4pi. Vale, entonces tenemos como los ejes de referencia, las distancias que se dieron fueron con respecto al Y mayúscula y al Z mayúscula. Entonces, los IJKs que tendrás de la velocidad de arrastre estarán también dados en ese mismo sistema de coordenadas. En este caso es menos 0,967 en I. Y esto es en metros sobre segundo. Vale. Esa es la velocidad de arrastre. Después, para hallar la velocidad relativa, eso es algo similar, pero en función de omega. Aquí hay algo interesante que también se puede ver. Si tú haces, en el caso de la velocidad relativa, tomas las coordenadas I minúscula y Z minúscula, la X te queda igual. El I, el plano I, es el mismo para ambos. Entonces, ¿qué significa? Que si tú dices, mi omega sub 0 está en el Y. Entonces, y aquí serán minúsculas. Entonces, IJK, minúsculas. Entonces, si es minúsculas, entonces la omega es una sola. Si lo hicieses con el otro, tendrías que separarlo también y ponerle los componentes que corresponderían análogamente a distancias. Entonces es 0 y en este caso es 0 y aquí pones las distancias que correspondan. Las que tienes originalmente del problema. A partir de la minúscula. Entonces lo que tendrás será 0,125 omega sub 0 en I, pero en I minúscula. Y esto será igual a 1,57 en I minúscula metros por segundo. Debido a la vocación que se tiene XY, la dirección de la I mayúscula y de la I minúscula es la misma. Es el mismo esquema que habíamos visto arriba. Entonces, en este caso, se puede sumar directamente porque ambos coinciden. Porque lo único que hizo fue girar ligeramente la X y la Y. Digo, la Y y la Z. Vale, entonces, como coinciden,
Entonces, en este caso, esto es igual que A. Igual que en la I mayúscula. Entonces, por lo tanto, la velocidad en A, el vector, sería igual que en I mayúscula que nos interesa. Sí. ¿Cuál? Multiplicando 0,125 por omega sub 0. A la dreta dins l'omega Al final. sub 0 és 4pi. Puse omega sub 0 ahí. Y omega sub 0 es 4pi. Te multiplicas 4pi por 0,125. 0,125. Vale. Multiplicando 4pi por 0,125. Entonces aquí ya tienes el valor. Sí, diu que són 100pi RPM i ho passes a la. Entonces, dada la coincidencia de los ejes en I, se pueden sumar directamente. Si no coincidiesen, no se podrían. Vale, entonces, eso tienes una velocidad en A. Ahora. No. Seguro que sí. Esto no es sencillo. Bueno, ok. Entonces, tenemos la velocidad. Entonces, en este caso, tenemos una velocidad que coincide, entonces es una resta de 2 y coincide con lo que habíamos dicho. Una va en un sentido, en otro va en otro sentido, y por eso se restan. Entonces, y la I hacia atrás y la otra I es hacia adelante. Entonces, cuadra con lo que esperábamos. Ahora, ya después. Bueno, sí. Lo que pasa es muy común. Lo que pasa es que uno de los problemas de que tiene aquí de TEOM es que como empiezan a confundirse los planos, entonces tiene uno que estar muy concentrado en no perderse cuál es el plano de trabajo y en cuáles casos hay que hacer una conversión. Ese es el problema. Entonces, mira, si nos vamos a aceleraciones, esa es la velocidad en A. Entonces, aceleraciones. En aceleraciones van a haber 3 aceleraciones. Análogamente al caso anterior, es la aceleración de arrastre, más la aceleración relativa, más la aceleración de Coriolis. En ese caso, y a su vez, la de arrastre, es lo que habíamos dicho, la A sub 0, que en este caso es 0, más las 2 aceleraciones que hay, la normal y la tangente. Entonces, en este caso es omega al cuadrado R, y esta es la velocidad de arrastre, más alfa, que esté en el vector de arrastre, cruz, vector OA. Esto es 0. ¿Por qué omega? Porque en este caso es constante. Omega de arrastre. Eso es lo mismo que habíamos hecho hace rato. Entonces, digo, en el ejercicio pasado. Entonces, por lo tanto, entonces aquí, como esos dos son 0, lo único que tenemos que hacer es omega, cruz, velocidad de arrastre. Que esto será igual a... ¿Y en qué eje nos interesa? Si nos interesa en el mayúscula, que es el que es principal, entonces I, J y K mayúsculas. Entonces es 0, 0, omega, nuevamente, omega en el mayúscula o en el minúscula, ¿en cuál está? Omega está en el mayúscula. Entonces, como está en el mayúscula, entonces por lo tanto esto es solamente en 1. Y en el otro caso la velocidad es la misma velocidad que que justo acabamos de encontrar. 0,967
0, 0, que sería espera. Aquí está. Esta velocidad de arrastre que encontramos, menos 0,97 en I, es la misma que volvemos a poner aquí. Entonces, por lo tanto, esto será igual es igual menos 2pi por 0,967 en J mayúscula, que es igual menos 6,075 en J mayúscula. Y los dos son 0. Vale. Aceleración relativa. La aceleración relativa entonces sería nuevamente lo mismo. Esta es 0 igual porque está fijo. Y es exactamente igual, pero con omega sub 0. Y aquí nuevamente igual alfa relativa, que también a su vez esto es 0. Vale, entonces también es 0, esto es el otro 0. Entonces, por lo tanto, entonces esto será únicamente omega sub 0 cruz. Entonces, si hace rato encontramos la velocidad de arrastre, ahora ponemos la velocidad relativa, que es lo mismo que habíamos hecho. Entonces, cruz, velocidad relativa. Y la cuestión aquí es, si queremos resolver en este caso 1 y 2, o descomponemos ambos, nos aseguramos que ambos vectores estén ambos en los X, en los ejes, en los como mayúsculas, en los ejes principales, o lo resolvemos primero con los ejes secundarios y después lo pasamos. Son dos maneras de hacerlo. Entonces, en este caso, vamos a usarlo con los minúsculas. Entonces será I, J y K. Entonces será 0, 4pi y 0. Entonces aquí, en este caso, ¿cuál es la distancia que tendríamos? Si es con respecto a las minúsculas. ¿Por qué? Porque la omega sub 0 está relacionada en el Y minúscula. Entonces, como el omega sub 0 está relacionado en el Y minúscula, ¿qué distancia usas? Entonces, a ver, entonces aquí sería... Vale, entonces aquí por eso, entonces, tomas ese mismo vector. Y después, la velocidad relativa, usas la misma que hemos calculado con I, J y K, que era 1,57. De acá. Entonces, es 1,57. Se repite nuevamente. Y 0 y 0. Que esto es igual menos 4pi por 1,57 en K minúscula. Y aquí entonces es cuando viene la parte de conversión. Sí, no, esto así es. Entonces, aquí es cuando viene la parte de conversión. A nosotros nos interesa ese K minúscula. Entonces, ¿qué tenemos? Si nosotros vemos aquí los dos ejes, tenemos Y mayúscula, Z mayúscula, y aquí tenemos entonces 30 grados, el Y, y aquí tenemos Z minúscula. Así es como tenemos los dos ejes. Este valor que tenemos ahí, de 4pi,
corresponde al K minúscula. Este 4pi sería menos 9,86. Menos 9,86 en K minúscula. Entonces, si está en K minúscula y es menos 9,86, ¿cómo lo pondríamos ahí? Si es K, es en el eje Z. Si es minúscula, entonces es hacia abajo. Entonces, por lo tanto, esto sería 9,86, porque esto es negativo. Y de lo que se trata es cuáles serían los valores que corresponderían al Z y al Y mayúscula. ¿Y cómo se obtiene la Z y Y mayúscula? Pues cuáles los que se alinean, los dos vectores que se alinean. Y entonces, por lo tanto, entonces lo que se tendrá es, en un caso será menos 17,086 y en el otro caso será no, a ver, espera. Ah, no, perdón, tomé otro número, es menos 19. Aquí tomé otro número. Es el número que es 19 menos 19,73. Vale, ahora sí. 19,73. Entonces será, y aquí vamos a borrarlo también. Es 19,73. Vale, ahora sí. 19,73, entonces ese 19,73 se divide en menos 17 y en más 9,86. Entonces, por lo tanto, esto sería igual, este menos 19,73 en K es igual a menos 17,086 en K mayúscula más 9,86 J mayúscula. Y después, la última que es Coriolis, 2 veces omega de arrastre, producto cruz, velocidad relativa. Entonces, a ver, entonces aquí lo que tenemos, recordemos que el arrastre es el eje principal, que tiene solamente un giro. En este caso, el eje principal del giro es omega. La velocidad relativa, ya hemos dicho que de las dos la hemos calculado. Entonces hacemos el producto cruz de ambos. Entonces que esto es igual 2 veces. ¿Y con respecto a qué eje? Pues depende. ¿Vas a hacer un omega solamente uno o vas a dividirlo en dos? Entonces, si lo vas a hacer solo en uno y los ejes principales, que es lo que interesa, pues entonces es mejor hacerlo con los ejes principales. Si es con los ejes principales, entonces será 0, 0 y 2pi. Y abajo es la velocidad relativa, que es la que acabamos de calcular, que es 0,157. Es 1,5700. Entonces, y esto sería igual 2,2pi por 1,57 en J mayúscula, que esto es igual a J mayúscula. Entonces tenemos 3 aceleraciones
en J, y todos van a ser en J mayúsculas y en K mayúsculas. Entonces, por lo tanto... El 1,57, entiendo que los ejes de coordenadas, las I son la misma, minúscula que mayúscula. Sí, en este caso sí. ¿Lo puedes repetir eso entonces? Quiero verlo, es que no lo veo. Sí, vamos a hacerlo aquí adelante. Tienes algo así. Y Z y X mayúscula. Y ahora vamos. Vale, entonces tenemos esos tres ejes. Pero estamos girando el sistema de coordenadas. ¿Pero cómo lo estamos girando? Estamos girando 30 grados hacia arriba, hacia este sentido. Solo 30 grados orbitando sobre X. Si giras eso 30 grados orbitando sobre X, entonces ¿cómo te queda tu nuevo sistema de referencias? Entonces X se mantiene igual en minúscula, pero vamos a poner aquí punteado. Y este quedará 30 grados arriba, Y minúscula, y este 30 grados hacia la izquierda con Z minúscula. Por eso la X coincide. Porque lo que hiciste en ese sistema de coordenadas fue girar solo 30 grados, pero sobre X. Por eso. Tienes que girar en base a un eje. En este caso, lo giramos sobre un eje. Tú puedes girarlo con respecto a dos. Podríamos hacerlo sobre Z. Sí, sí. Pero claro, en este caso, tú determinas el nombre de las coordenadas. Esto va a ser X, esto va a ser Y y esto va a ser Z. Y una vez que lo determines, debe de cumplirse que son 90 grados entre cada uno de ellos, entre ellos, y debe de cumplirse también que la regla de la mano derecha se cumple también, de acuerdo a esa configuración. Entonces, una vez que lo tienes definido, si tú lo giraste, entonces giras todos. Coges el X para no moverlo. Pero en ese caso uno lo has dejado fijo porque te conviene. O sea, ese es el principal, el de precedencia. Creando un segundo sistema que es lo representas con minúsculas. Exactamente. Y rotas solo dos de los tres ejes, porque si no, no te ayuda para... Exactamente, es lo que conviene hacer. Aquí, el eje de precesión lo estamos dando con mayúsculas. El eje de sucesión lo estamos definiendo con minúsculas. El problema, al analizar el problema, entonces identificamos cuál es precesión y cuál es sucesión. El de precesión lo llamamos con mayúsculas y el de sucesión lo llamamos con minúsculas. Sí, y ya. Pero tienes que definir los resultados solamente en uno de los dos. Hay veces te conviene usar dimensiones en uno o a veces dimensiones en otro, dependiendo. Sí, pero solo en uno. Entonces, en este caso aquí, ya para acabar esta parte, como en este caso ya tenemos las IJK, lo que corresponda en mayúsculas todo, entonces se suma. La fracción en el punto A será menos 6,075 J mayúscula más 9,86 en J mayúscula y aquí es menos 17,086 en la K mayúscula más 19,72 en J mayúscula. Entonces, por lo tanto, es el que salió 19,72 de Coriolis. Este es Coriolis.
No, es en J. ¿Por qué lo dices en J? No, K es K minúscula. La aceleración relativa inicial es en K minúscula. Pero cuando se hizo la traslación de K minúscula a mayúsculas, entonces quedaron 2. Mientras que en K minúscula es solamente un vector, en mayúsculas son 2. Pero es el mismo vector. Tienes el ángulo siempre en 30 grados. Exactamente, porque ese es el ángulo que te da el desplazamiento, y por eso cuando tú lo divides también en 30 grados. Digo, cuando lo separas. Cuando lo separas. Entonces, en este caso, eso sería 23,47 J menos 17,086 en K. Bueno, es que ese vector en particular, en X es 0. Porque cuando se hizo la rotación, el mismo problema, el problema es el que te dicta lo que vas a hacer. Dice que rota en J y en K. Claro, mira, el problema, por eso ya cerramos. El problema te dice cómo te conviene resolver el ejercicio. Porque tiene el eje pasante en el punto que limita el movimiento. El punto O es el punto donde alrededor del todo pivota. Es lo primero. Ese ejercicio, para resolverlo, entonces te están diciendo, haya las velocidades que existan, las aleaciones que existan en el punto A, de acuerdo a la figura. Esa cosa está girando siempre a velocidad constante. Ambos están girando siempre a velocidad constante. Pero te dicen, hállalo en esta posición. Entonces, cuando lo dices hallar en esa posición, entonces ya es cuando defines los ejes. Entonces, el hecho de que tú aplicas al horario, pongas la componente, es porque en mi punto, uno de los movimientos lo tienes limitado por el eje pasante. Uno de los movimientos están puestos en el O, gira alrededor. Cuando se define precesión y sucesión, se define porque uno de ellos es el que tiene un movimiento principal inicial global, que en este caso es el que se ha llamado Z. En este caso. Vale. Ese es el eje, ya se ha definido que se ha visto que este es el eje de precesión, el principal. Eso te va a definir entonces velocidad de arrastre y velocidad relativa. La velocidad de arrastre será la parte de la componente en la cual gira alrededor de Z. Tú estás analizando el punto A. ¿El punto A dónde está? El punto está alineado entre el eje Z y el eje Y. Entonces, por eso entonces haces la rotación de esta manera. Porque el ejercicio es el que te está dictando cómo hacerlo. Si ese componente hubiese estado, por ejemplo, rotando sobre el eje de las X, o yendo hacia el eje de la X, sería diferente. Entonces, tu configuración que tendrías que resolver sería una configuración diferente. Siempre vas a tener uno que va a ser precesión y otro que va a ser sucesión. Bueno, depende del ejercicio. Depende. Aquí, si tú te fijas aquí estamos resolviendo para un caso. Estamos resolviendo para el caso cuando el motor eléctrico está en esa posición. Pero eso está girando todo el tiempo. O sea, si tú pones el punto A, imagínate que en el punto A pones un marcador y le sigues su trayectoria. ¿Qué pasaría? ¿Qué trayectoria tendrías en este caso? No, va girando. No, pero haría una circunferencia con aros alrededor de. O sea, tú lo que tendrías aquí, vamos a ver, no sé si me voy a salir bien.
Pero si tú tienes esto aquí, y aquí tienes el punto, aquí tienes el componente, y aquí el disco, si tú en A pones un marcador, tú tendrías algo, voy a intentarlo ver, unas espirales que irían así. No sé si más o menos, como las pulseras de espiral, exactamente. Es lo que tú tendrías ahí, en la trayectoria. Entonces, lo que te piden estos ejercicios es cuáles los valores que corresponden a una posición nada más. De todo ese alrededor que hay, solo vas a necesitar un punto. Cuando está así y así. Entonces, ¿cómo te conviene resolucionarlo? Bueno, pues entonces haces ese giro de 30 grados y de ahí entonces descompones. Voy a ver si puedo hacer algún ejemplo con descomponiendo de otra manera. Igual hago algún video y hago algún video por ahí y para que más o menos ya tengáis y lo analizamos en la próxima clase. Vale. Pero bueno, básicamente lo que me interesaba el día de hoy era eso de la aceleración. Y es siguiendo el mismo formato del ejercicio 1. Es el mismo formato. Identificar cuál es precesión, cuál es sucesión, sumar vectores. La única diferencia ahora es que ahora tienes IJ y K, son diferentes. La aceleración en el punto cero esa, que siempre es cero en este caso, ¿por qué lo era? Ah, porque es el punto cero donde está todo Ya, fijo. pero Entonces, si te fijas, hay un una, evento en medio, ¿no? A eso nunca gira, porque siempre está ahí, ¿no? está siempre fijo. El punto cero no se mueve. Y los otros que se van a cero porque la velocidad es constante. No, la aceleración es la que se hace cero. La aceleración tangencial. ¿Y por qué? A ver, ¿lo puedes poner? Sí, aquí está el ejercicio. No, sí, pero tus cálculos. Ah. Mira, básicamente, a ver, mira, rápido, hago este esquema y con esto ya nos vamos. Espera. Creo que se lo Sí, pero, vale. Ah, mira, aquí. Hago este esquema y con esto ya nos vamos. Vale. Entonces, mira. Tú tienes el Y, Z principal. Y aquí tienes el otro. Aquí está el punto A. Vale. Después tienes aquí aceleración normal de arrastre. Y aquí vas a tener lo mismo. Es el mismo caso. Todo es igual. Pero aquí vas a tener la aceleración normal de arrastre de manera relativa. Y después aquí vamos a poner la aceleración de Coriolis. Vale, entonces, ¿qué significa aquí? Con respecto de arrastre normal, de arrastre es omega. Entonces, ese omega está girando. ¿En qué sentido gira? Orbita alrededor. Sí. Entonces, si orbita alrededor, entonces mi aceleración normal iría en este sentido. Porque es un círculo. Sí, la relativa, ¿en qué sentido gira? Gira alrededor de omega sub 0. La aceleración normal, ¿hacia dónde va? Hacia el centro. Entonces, en este caso, la aceleración normal será hasta abajo. Del punto A hacia abajo. Y Coriolis, entonces, en este caso, volvemos otra vez nuevamente a lo mismo. Ese punto A. Entonces, como ya hemos nosotros calculado que la aceleración de Coriolis es 19,62 en J positivo, eso significaría que Coriolis va en este punto hacia acá.
Y lo que tienes es la combinación de esas tres aceleraciones. Lo único que la relativa, el disco, está alineado con respecto a omega sub 0. Entonces hay que descomponer la relativa en los ejes principales, que es lo que hicimos. Esta relativa que va así, la descompones en dos, que vayan así y así. Porque estos son los que están alineados en los ejes principales. Ahí está. Ahora, vale, sí. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Si tú te fijas en la relativa, la descompusimos en dos. A ver. Ahí está. De las tres, solo descompusimos una. Porque los ejes que usamos fueron los ejes relativos a los ejes de sucesión, al secundario. Por eso solamente separamos uno de los tres. En cambio, los otros ya estaban alineados con los ejes principales, no había necesidad de separarlos. Entonces, es la combinación de esas tres aceleraciones que están ocurriendo al mismo tiempo. Y esto significa que, debido al efecto de Coriolis, como tienes la combinación de giros, pues la combinación de esos dos giros en esa aro que tú le pones, en ese caso está haciendo que tire hacia la derecha. Fuerza la trayectoria hacia ese sentido. Bueno, ok. Vámonos ya. Y bueno, intentaré hacer algún video para que podáis ver. Muchas gracias.